soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del ciclo ordinario virtual 2019-2. En la semana número 11 el tema es ecuaciones trigonométricas. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Pregunta número 1, me piden hallar F. Me dice que F representa la medida astronómica de la superficie de la Luna iluminada por el Sol. Determine la suma correspondiente a la fase de la Luna nueva y cuarto creciente. Nos piden ese ángulo θ, que está comprendido entre θ y pi. Para eso tenemos dos fases. Fase de Luna nueva. Fase Luna nueva. Para la fase de Luna nueva, el valor de F o dicha fracción debería de ser igual. Como es Luna nueva, quiere decir que el Sol no ilumina la superficie de la Luna, y si no lo ilumina, entonces la fase sería 0. Entonces se tendría lo siguiente, entonces se tiene que un medio de 1 menos coseno de θ, 1 menos el coseno de θ, tiene que ser igual a 0. Entonces, como es igual a 0, quiere decir que este tipo tiene que ser igual a 0. Entonces el coseno de θ vale 1. El coseno del ángulo de θ es igual a 1. La pregunta es, ¿cuándo el coseno de θ es 1? Recordar aquí, como es 1, uno debe pensar en los ángulos cuadrantales. Dichos ángulos cuadrantales serían los siguientes. A ver. Para que el coseno me dé 1, ese ángulo debería ser 0. Debería ser 2pi y así sucesivamente. Entonces el ángulo de θ sería igual a 0 y 2pi. Pero como a mí me están pidiendo que estos ángulos están en este intervalito que está aquí, el único que cumple la condición sería 0. Por lo tanto, θ es igual a 0. Ahora vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase cuando está la Luna en cuarto creciente. Luna cuarto creciente. Bueno, su mismo nombre lo está diciendo, cuarto creciente. Eso quiere decir que la Luna es iluminada solamente la cuarta parte. Es decir, que en este caso F tiene que ser igual a un cuarto. Si F es igual a un cuarto, entonces se tiene lo siguiente. Se tiene de que un medio de 1 menos coseno de θ es igual a un cuarto. Desarrollando esta expresión, yo puedo tener cuánto vale el coseno de θ. El coseno de θ valdría un medio. ¿Ya? Desarrollando aquí nada más, simplificando, él me sale un medio. ¿Qué soluciones van a tener ese tipo? Las soluciones que va a tener van a verse de esta manera. Ahí está. Eso lo puedo escribir de esta manera, así y así. Como este tipo es positivo, porque el coseno de θ es un medio, él es positivo, mis soluciones deben de caer en el primero y en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, una de las soluciones sería pi tercios. Cuarto cuadrante, la otra solución sería 5 pi tercios. Entonces, el ángulo de θ valdrían dos posibles valores, dos valores. Esos valores deberían de ser pi tercios y sería 5 pi tercios. Pero de esos valores yo solamente quiero los que están entre 0 y pi. Los únicos que cumplen esa condición sería pi tercios. Entonces, el ángulo de θ vale pi tercios. Muy bien, ¿a mí qué me piden a mí? A mí me piden la suma de estos valores. El ángulo de θ es pi tercios y el valor de 0. El ángulo de θ toma los valores de 0 y pi tercios. Por lo tanto, la suma de los ángulos de θ, ¿cuánto debería ser? Debería ser solamente pi tercios. Y esa es la respuesta de ese problema. La clave, la letra B. Pregunta número 2 me dice, el desplazamiento de un amortiguador de un automóvil está modelado por la ecuación D, donde T denota el número de segundos después de iniciado el desplazamiento. Hay la suma de los tiempos cuando el amortiguador está en posición de equilibrio. A ver, aquí
¿Qué cosa quiere decir que la posición del amortiguador esté en equilibrio? Aquí debe colocarse cuando el amortiguador esté en equilibrio, es decir, D debe de ser igual a 0. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros? A nosotros nos piden encontrar los valores de t, esos valores de t que están comprendidos entre 0 y 1 medio, de tal manera, tal que el desplazamiento del amortiguador sea igual a 0. Eso es lo que me piden calcular a mí. Ahora, ¿quién es este desplazamiento de? Este desplazamiento está dado por la siguiente expresión: 2 veces 2 elevado a menos 0,2 por el valor de t por el seno de 4πt, seno de 4pi por el valor de t. Y este tipo tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que se tiene? Tienes un producto igualado a 0. Si tienes un producto igualado a 0, entonces o él es 0 y este tipo es 0. Recordar, cualquier exponente elevado a cualquier número, este tipo siempre es distinto de 0. Como él nunca va a ser 0, para cualquier valor de t que tú le des, implica de que él tiene que ser 0. Así, el seno de este valor, el seno de 4pi por t, tiene que ser igual a 0. Entonces recordemos, si seno está igualado a 0, quiere decir que debo pensar en los ángulos cuadrantales. ¿Cuáles son dichos ángulos? ¿Qué ángulos debe cumplir la condición de que seno me dé 0? Esos ángulos cuadrantales sería el 0, sería pi, 2pi, 3pi y etcétera, ¿ya? Acá puntos suspensivos, acá sería 3pi, puntos suspensivos. Así, los valores de 4pi de t, estos valores 4pi por el valor de t, tiene que ser solamente los siguientes valores. Debe de ser 0, debe de ser pi, debe de ser 2pi, debe de ser 3pi y así sucesivamente. Despeje el valor de t y dígame qué valores cumple ese valor de t. El valor de t sería así. Sería 0, sería 1/4, sería 1 medio, sería 3/4 y así sucesivamente. Ahí está, todos tus valores. Pero yo quiero los que se encuentran en este intervalito que está aquí, entre 0 y 1 medio, y los únicos que cumplen son solamente estos 3 valores. ¿Ya? ¿Qué es lo que me piden ayer a mí? Me dicen, encuentre la suma de esos 3 valores. Por lo tanto, nos piden la suma. Así, la suma de todos los valores de t, eso de ahí es igual a la suma de 0 más 1 medio más 1/4. Eso es 0 más 1/4 más 1 medio. Por lo tanto, la suma de los valores de t, ¿cuánto debería de ser? Ese tipo debería de ser 1/4 más 1 medio, eso es 3/4. En este caso, un segundo. Por lo tanto, la KE sería la letra C. Pregunta número 3. Solución. Me dice así: las ondas modeladas por las ecuaciones y sub 1 y y sub 2 están viajando a lo largo de una misma cuerda de 30 pies de largo, donde X denota el punto de la cuerda. Si el movimiento de la cuerda está determinado por Y, que es igual a Y1 más Y2, para cualquier valor de t, aquí le falta agregar lo siguiente: para cualquier valor de t, en esta parte falta agregarle tal que el coseno de 3 de t, es distinto de 0. ¿Ya? Me pide hallar la suma de los valores de x cuando y es igual a 0. Allá. Nos piden hallar los valores de x cuando t es igual a 0. Ya. ¿Qué nos piden a nosotros? Nos piden a nosotros, en el problema, nos piden encontrar el valor de x. Pero este x debe ser igual a lo siguiente. Me dice, mire, las ondas están viajando a lo largo de una misma cuerda de 30 pies de largo, ¿ya? Donde x denota el punto de cada cuerda. Eso quiere decir que el x debe estar comprendido entre 0
que es el inicio de la cuerda, hacia 30. ¿Está bien? Ahí está variando los valores de x. Tal que el valor de y tiene que ser 0. O sea, mi objetivo es conocer todos los valores de x, que esté entre 0 y 30, de tal manera que y vale 0. Pero para hacer eso, ¿cómo encuentro ese tipo? ¿Quién es y? Y es la suma de y sub 1 y y sub 2. Ah, ya. Este y sub y, que está aquí, es la suma de 1,5 por este tipo, que sería 1,5 por el seno de este tipo. Seno de pi x quintos menos 3 de x menos 3t menos 3t más 1,5 por el seno de pi x quintos más 3 veces el valor de t. Ahí está. Ahora mire, ese tipo debe de ser igual al valor de 0. ¿Está bien? Yo aquí he agrupado y he factorizado 1,5. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Como no hay una forma de factorizar este tipo, voy a usar acá transformaciones. Este tipo, ¿qué cosa es igual? Ese tipo es igual 1,5 por transformaciones, suma de senos 2 veces seno de la semisuma de los ángulos. Si usted suma estos dos ángulos, se cancela 3 de t, y si lo divide entre 2, eso le debe quedar pi por x sobre 10, por el coseno de la semidiferencia. ¿Y la semidiferencia cuánto sería? A ver, se cancela él, lo voy a diferenciar, acá sería menos 3t, entre 2, menos 6 entre 2 sería 3t. Aquí sería pi x quintos, y aquí sería 3t, menos 3t, coseno de menos 3t, y eso es igual a 0. Muy bien. Como hemos dicho de que el coseno de 3t es distinto de 0, se sabe que este tipo es distinto de 0, entonces el único que debe ser 0 sería este tipo de acá. Él debe ser el único que debe ser 0. Entonces, así, el seno de este valor, pi por x quintos, debe de ser igual a 0. Si este valor me da 0, ¿cuál debería ser los valores que toma? Ya hemos dicho por lo anterior, para que sea 0, ¿qué ángulo debería tomar ese angulito de ahí? Como es 0, son los ángulos cuadrantales, y esos ángulos cuadrantales sería el 0, sería pi, sería 2pi, sería 3pi, y así sucesivamente. Entonces así, este ángulo pi x quintos debería tomar los siguientes valores. Él tomaría a 0, tomaría a pi, tomaría 2pi, tomaría 3pi, tomaría 4pi, y así sucesivamente. Despeje usted el valor de x, y ese valor de x quedaría así nada más. A ver, simplifica acá quedaría 0, quedaría 5, quedaría 10, quedaría 15, quedaría 20. ¿Hasta qué número debería ser? Uy, acá faltan más valores. Aquí le voy a agregar un par más de valores, y sería así. Acá sería 5pi, acá sería 6pi, acá sería 7pi, y así sucesivamente. Acá estaría 25, acá estaría 30, y acá estaría 35. Pero yo quiero solamente los valores que se encuentran entre 0 y 30. Los únicos valores que se encuentran sería desde aquí hasta aquí. Luego, así. Entonces aquí los valores de x solamente serían este de acá. Este x solamente puede tomar los valores de 0, de 5, de 10, de 15, de 20, 25 y el valor de 30. ¿Qué cosa me piden hallar? La suma de estos valores. Luego, la suma de los valores de x, ¿cuánto debería ser? Esa suma
sería la suma de todos los valores que se encuentran ahí. Ahí sería, por ejemplo, el 0, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25 y el 30. A ver, acá sería 10 y 10 sería 30. 5 y 25, 30. 30, 90 y 90 más 15 sería 105. Por lo tanto, la suma de los valores de x sería igual a 105 nada más. En este caso, la clave sería la alternativa A. Siguiente pregunta. Pregunta número 4 me dice lo siguiente. Solución dice: determine el ángulo θ formado por dos lados de un terreno de forma triangular. Yo tengo el triángulo que está formado así. Este es el triángulo, el terreno de forma triangular. El ángulo de θ es justamente este ángulo que está aquí, donde sus lados miden 40 coseno de θ, 40 coseno de θ y 60 metros. 60. El área es este tipo de acá. Entonces, tenemos lo siguiente. Por hipótesis, tenemos aquí el área del triángulo. Por hipótesis, esto es 600 por el seno de 4 de θ. Por el seno de 4 de θ. Ahora, el área de un triángulo se calculaba de la siguiente manera. El área es así, un medio del producto de los dos laditos, que sería 60 por 40 coseno de θ por el seno del ángulo de θ, y eso de ahí es igual a 600 por seno de 4 de θ por ángulo doble, eso es 2 veces seno del doble por coseno del doble. Seno del doble de θ por el coseno del doble de θ. Muy bien. ¿Qué es lo que se va a quedar aquí? Acá quedaría lo siguiente. Acá sería así. Simplifiquemos. Este de aquí, este 2 y este 40 se quedaría como 20. Acá quedaría 600 por 2 seno de θ coseno de θ. Seno de θ coseno de θ. Acá me quedaría igual 600 por 2, 600 por 2 seno del doble coseno del doble. ¿Qué se va a cancelar? 600 y 600 se cancela. ¿Quién es este tipo de acá? Ese es, por ángulo doble, el seno del doble de θ. Y este valor es igual 2 veces seno de θ, 2 veces seno de 2 de θ por el coseno de 2 de θ. Muy bien, ahora voy a pasar al otro lado y se tiene lo siguiente. Pasando a dividir, a restar al otro lado, me quedaría así. Me quedaría así. Factorizo seno de 2θ y quedaría así. Seno de 2 de θ sería igual. Al pasar este seno a este lado, solamente me va a quedar acá 2 veces el coseno de 2 de θ menos el valor de 1. Y ese es igual a 0. Ahora, mire, ¿qué debe ocurrir acá? Como es igual a 0, o este es 0 o este tipo es 0. Pero mire, si seno de 2 de θ, si este de acá fuera 0, eso quiere decir que el coseno de 4 de θ sería 0. Y eso no puede ser porque el área tiene que ser necesariamente mayor que 0. Así es que él debe ser distinto de 0. ¿Ya? Nuevamente, este es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si él fuera 0, el seno de 4 sería 0. Y si el seno de 4 de θ es 0, quiere decir que el área es 0. Pero sabemos que esta área de esta región triangular no es necesariamente mayor que 0. Entonces lo único que me queda es que este tipo sea 0 para poder cumplir la igualdad. Entonces el coseno de 2θ es igual a 1/2. Ese es el valor que yo tengo aquí y tengo que responderlo. Nuevamente ahora vamos a dibujar dónde se encuentran esas soluciones de ese tipo. Por ejemplo, como el coseno de 2θ es igual a 1/2, este tipo es positivo. Si el coseno es positivo,
quiere decir que mis soluciones están en el primero y en el cuarto cuadrante. Una solución sería pi tercios y la otra solución sería 5 pi tercios. Entonces, el ángulo de 2 de teta toma los siguientes valores. Los valores que está tomando son pi tercios y 5 pi tercios. Entonces, el ángulo de teta debería de ser lo siguiente. Este teta sería igual a decir pi sextos y 5 pi sextos. Ahora, ¿cuál de los dos es? Usted debe observar aquí que este coseno, vea usted que 40 coseno de teta, por ser ladito, tiene que ser mayor que 0. Si 40 coseno de teta es mayor que 0, entonces el ángulo de teta debería pertenecer al primer cuadrante. Entonces la solución sería solamente pi sextos. Por lo tanto, el ángulo de teta es igual a pi sextos. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Pregunta número 5. Me dice así. En una ciudad, en una ciudad donde el frío es intenso, la temperatura del día está determinada por esta expresión, donde T denota el tiempo en horas. Si el registro de la temperatura se inicia después de la medianoche, ¿a qué hora la temperatura es 4 grados por tercera vez? Nos piden encontrar un valor de T, pero ese T por ser horas debe ser 0, 1 hacia 24, porque en realidad en un día hay 24 horas. Tal que ocurra lo siguiente, tal que esta expresión 12 más 16, el coseno del ángulo de pi t sobre 6, sea igual a ¿cuánto? Sea igual a 4 grados centígrados. Listo. Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Cuánto debe ser aquí? Entonces, despejando el coseno de pi t sextos, tendría lo siguiente. Coseno de pi por t sobre 6, ese tipo debe de ser igual. ¿A qué debe ser igual? Este 12 pasa a restar, sería menos 8. El 16 pasa a dividir, y eso me saldría el siguiente valor. Sería igual a menos un medio. Ahora me toca resolver esta ecuación. Para resolver esa ecuación debe tener en cuenta lo siguiente. A ver, mire. Aquí usted puede observar de que el coseno, al ser igual a un medio, eso quiere decir que el coseno es negativo. Y el coseno es negativo, ¿en qué cuadrantes? El coseno es negativo tanto en el segundo como en el tercer cuadrante. Eso quiere decir que mi solución debe ser este tipo de acá y este tipo. Por un momento, imaginemos que no valga, que sea un medio y no menos un medio. Ese sería este ángulo de acá, que sería pi tercios. A partir de él voy a encontrar las otras dos soluciones. Por ejemplo, esta solución de aquí se va a calcular de esta manera. Sería pi tercios, pi menos pi tercios. Y este de acá sería pi más pi tercios. Encontrando entonces aquí las soluciones de la siguiente manera. Este sería 2 pi tercios y este sería 4 pi tercios. Entonces mis soluciones deberían ser de esta manera. Entonces las soluciones de pi t sobre 6 tomarían los siguientes valores. Una solución, 2 pi tercios. La otra solución, 4 pi tercios. Ahora, quiero otra solución. Para obtener otra, lo que voy a hacer es sumarle una vuelta, más 2 pi. Si le sumo una vuelta, este debe ser 8 pi tercios. ¿Quieres otra solución? La otra solución sería así. Le sumo a este tipo una vuelta y sería lo siguiente. 3 por 2, 6. 6 más 4 sería 10 pi tercios. Solamente está ahí. Despeje usted ahora el valor de t. Y el valor de t obtendría lo siguiente. A ver, acá sería 2 entre 3. Acá sería 4. Aquí sería 24 entre 3. Acá sería 8. Acá sería 16. Y acá 6. Y acá sería 60. 60 entre
entre 3 sería 20 y así sucesivamente. Estos son los tiempos, en 4, 8, 16, 20 y acá puede haber más tiempos. Pero yo lo que quiero es la temperatura, pero alcanzada por tercera vez. Y se puede observar que la primera vez lo alcanza en 4, la segunda en 8 y la tercera lo alcanzaría en 16. Entonces T vale 16. T es igual a 16. Pero a mí, ¿qué cosa me piden? Me dicen qué hora es. Si el tiempo son del 16, por lo tanto, ¿qué horas son? Si se empezó a la medianoche y han transcurrido 16 horas, entonces son las 4 de la tarde. Por lo tanto, la clave sería la letra D. Problema número 6 me dice, hay el conjunto solución de esta ecuación. Solución. Muy bien. Acá yo tengo lo siguiente. Tengo la ecuación general, cotangente de 2x más pi cuartos menos cotangente de pi cuartos menos 2 de x. Y eso es igual al valor de 2. ¿Qué se puede hacer? Si quiero soluciones generales, lo que yo debo hacer es tratar de reducirlo a ese tipo en una sola razón. Vamos a ver si se puede hacer. Por ejemplo, a ver, por ángulos, ¿qué es cotangente? Acá, a ver, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? ¿Qué pasaría si yo sumo estos valores? 2x más pi cuartos menos 2x. La suma de estos dos me va a salir 90 grados, ¿ya? Tenemos aquí, por si acaso, tenemos que la suma de estos ángulos, 2x más pi cuartos, más la suma de pi cuartos menos 2x, ese tipo debe de ser pi medios, que en otras palabras es 90. Es decir, que estos dos ángulos son complementarios. Es decir, que acá le voy a aplicar el ángulo complementario. Así tendría lo siguiente. Cotangente de este ángulo, 2x más pi cuartos, menos, en lugar de la razón, la corrazón de la cotangente, tangente. ¿De qué ángulo? El complemento de él. ¿Quién es su complemento? Curiosamente es 2x más pi cuartos. Y ese tipo tiene que ser igual al valor de 2. Muy bien. Ahora, por identidad especial, cotangente menos tangente de x, ¿a qué debe de ser igual? Cotangente menos tangente, eso es 2 veces la cotangente del doble. Eso es 2 veces la cotangente del doble de ese ángulo. Y el doble de ese ángulo sería 4x más pi medios. Y eso es igual a 2. Entonces, de aquí yo tengo que la cotangente de este ángulo, la cotangente del ángulo 4x más pi medios es igual a 1. Ahora, yo lo que quiero es solución general. Para hallar la solución general necesito hallar valor principal. Entonces, primero encontrar el valor principal. Valor principal, BDP. Para la función cotangente, tener en cuenta para la función cotangente, entonces, el valor principal, ¿qué cosa es? Es solución de esta ecuación, de la ecuación cotangente del ángulo de x, en este caso lo voy a escribir θ, igual a 1. Es resolver esa ecuación, es solución de la ecuación, es solución y además el valor principal no es cualquier solución, sino ese tipo debe pertenecer al intervalo de 0 a pi. Por ser cotangente, este valor principal tiene que estar, aparte de ser solución, tiene que pertenecer a este intervalito. Entonces recordemos nosotros lo siguiente. ¿Cuál debe ser su solución? Como cotangente de θ es igual a 1, quiere decir que mi solución está en el primero y está en el tercer cuadrante. En el primer cuadrante sería pi cuartos, mientras que en el segundo cuadrante sería pi más pi cuartos, que es igual a decir 5 pi cuartos.
Entonces, aquí el ángulo de teta, ¿quién debería ser? Teta debería tomar los siguientes valores. Pi cuartos, 5 pi cuartos y así sucesivamente. Pero el valor principal, ¿qué cosa es? Es solución de la ecuación. Además, tiene que estar en este intervalo. ¿Quién es de estos dos el único que está en ese intervalo? El único que está sería pi cuartos. Entonces, el valor principal para esta ecuación es pi cuartos. Además, recordar lo siguiente. La solución general para la cotangente, entonces, este angulito 4x más pi medios, por solución general para cotangentes, este tipo es n de pi, debe ser n de pi más el valor principal, donde el valor de n tiene que ser un número entero. El valor principal es pi cuartos y quedaría así: 4x más pi medios es igual n de pi más pi cuartos. Despeje el valor de x y ese tendría lo siguiente, sería, 4x acá sería n de pi, el pasa a restar sería menos pi cuartos, pero menos pi, el pasa a restar y acá sería menos pi cuartos. El 4 pasa a dividir y se tendría lo que uno desea. Entonces, pasando a dividir, a recordar que el n tiene que ser un número entero, el n tiene que ser un número entero. Entonces, despejo el valor de x, el valor de x debería de ser igual, aquí esta expresión se representa como 4n menos 1 multiplicado por pi sobre 4, operando la fracción de aquí. Por lo tanto, el valor de x sería de esta manera. Sería así: 4n menos 1 por pi sobre 16, el valor de n debe ser un número entero. Por lo tanto, mi conjunto solución se representaría de esta manera: 4n menos 1 por pi sobre 16, de tal manera de que n debe ser un número entero. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Pregunta número 7 me dice lo siguiente: determine el mayor valor de esta expresión, ¿no? A esa expresión le voy a llamar A. A es igual raíz de 3 tangente del valor de t menos tangente de t medios. Eso es lo que me están pidiendo ayer, me piden todavía el mayor valor, siendo t una de las soluciones de esta ecuación. Donde el valor de t es solución de la ecuación siguiente: 2 veces tangente de x más la raíz de 3 tangente al cuadrado del valor de x igual a la raíz de 3, de tal manera que el valor de x esté comprendido en este intervalo, en el intervalo de 0 a pi cerrado. Muy bien, ¿qué hacer en este caso? El t es solución de esta ecuación. Resolvamos la ecuación y lo vamos a hacer de la siguiente manera: 2 veces tangente de x. Esta raíz lo voy a pasar a restar al otro lado y me quedaría así. Factorizando la raíz de 3, este tipo me queda 1 menos tangente al cuadrado de x. Muy bien, ahora, este tipo que está aquí lo voy a pasar a dividir. Al pasar a dividir, se obtendría lo siguiente, sería así: 2 veces tangente de x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x, y eso debe ser igual a 3. Pero si hago eso, este tipo lo paso a dividir, debe tener en cuenta que la tangente al cuadrado de x debe ser distinto de 1 para poder pasar a dividir.
¿ya? Distinto del valor de 1. Entonces solucionemos. Con esta condición de que t es distinto de 1, t cuadrado es distinto de 1, este tipo es una identidad. Este es la tangente del doble. Este es tangente del doble de x. Y esa tangente debe ser igual a la raíz de 3. Muy bien, vamos a resolver esa ecuación. Se tiene lo siguiente, resolvamos dicha ecuación. Mis soluciones deberían ser los siguientes. Como este tipo es positivo, porque es raíz de 3, la solución debe estar en el primero y debe estar en el tercer cuadrante. La solución en el primer cuadrante debería de ser pi tercios. La solución acá es pi tercios. La solución que esté en este cuadrante sería pi más pi tercios, que sería 4 pi tercios. Entonces 2x tomaría estos dos valores. Los valores que son pi tercios, sería 4 pi tercios. Y si quieres otra solución, digamos una más, le voy a sumar una vuelta. Si le sumo una vuelta, 3 por 2, 6, más 1, 7 pi tercios. Entonces, la solución quedaría de la siguiente manera. Entonces, el valor de x toma los siguientes valores. Los valores son los siguientes. Sería pi sextos, sería 2 pi sextos, no, sería 2 pi tercios, diré, 2 pi tercios, y sería 2 pi tercios, y sería, a ver, acá sería 7 pi sextos. Pero los valores de x se deben encontrar en el intervalo desde 0 a pi. ¿Qué valor debería ser ese tipo? Ese valor sería lo siguiente. Sería pi sextos y sería 2 pi tercios. Aquí aparecen dos valores. Yo lo que quiero es el mayor valor que pueda tomar esta expresión. Ajá. Él no puede ser, solamente me quedarían esas dos. Así, evaluemos. El valor de a ver, primero, el a cuando x vale pi sextos. Cuando x es igual a pi sextos. ¿Cuánto vale a? El valor de a sería igual a la raíz de 3 por la tangente de pi sextos menos la tangente de pi sobre 12. La tangente de pi sobre 12. Entonces el valor de a sería igual raíz de 3, acá está la tangente de 12 y acá está la tangente de pi sextos, acá pi sobre 12. A ver, tangente de pi sextos o tangente de 30. ¿Cuánto es la tangente de 30? Tangente de 30, eso es 1 sobre la raíz de 3. ¿Cuánto es tangente de 12 o tangente de 15? Tangente de 15, eso es 2 menos la raíz de 3. Entonces, el valor de a, ¿cuánto debería de valer? El valor de a sería igual a decir raíz de 3 menos 1. Este es el primero. Ahora, ¿qué pasa si ahora el x fuera 2 pi tercios? El x es igual a 2 pi tercios. Entonces, el valor de a tomaría los siguientes valores. Sería así. Raíz de 3 por la tangente del ángulo de 2 pi tercios. 2 pi tercios. Menos la tangente de la mitad de ese ángulo, que es pi tercios o 60. Entonces el valor de a quedaría de la siguiente manera. Acá sería raíz de 3. Ahora, ¿cuánto es tangente de 2 pi tercios o tangente de 120? La tangente de 120 sería menos la raíz de 3. Este es menos raíz de 3. Acá me quedaría menos tangente de 60. La tangente de 60, eso es raíz de 3. Este de acá sería raíz de 3. Entonces, el valor de a, sería igual. Acá sería menos 3 menos raíz de 3. Por lo tanto,
el mayor valor de A, ¿quién sería? Por lo tanto, el A mayor, o el A máximo en este caso, ¿qué valor sería? De estos dos, el que es el mayor sería este tipo de acá. Entonces, este debe de ser raíz de 3 menos 1. En este caso, la clave sería la letra B. Pregunta número 8 me dice, las edades de Juan y Pedro son los siguientes. 25, a ver, acá está la edad de Pedro, la diferencia de las edades. Me piden a mí las diferencias de las edades. Nos piden el valor de C, que es la diferencia entre las edades de Juan, menos la edad de Pedro. Edad de Pedro. Eso es lo que me piden calcular a mí. Asterisco. Para calcular ese tipo se tiene lo siguiente. Si se cumple esto de acá, tenemos, por hipótesis, tenemos que el coseno de 35, el coseno del ángulo de 35 más el coseno del ángulo de, a ver, como a cada uno de los cosenos voy a usar corrazones. Corrazón de seno, coseno. El complemento de 65. El complemento de 65, eso es 25. Y eso es igual al valor de x por el coseno de 5. Por el coseno de 5. Muy bien, voy a encontrar el valor de x para que satisfaga las dos condiciones. Entonces digo así, aplicando ley de transformaciones, aquí, la que es igual, ese es 2 veces coseno de la semisuma, 35 más 25, eso de ahí sería 60 entre 2, sería 30, por el coseno de la semidiferencia. 35 menos 25, eso de ahí sería 10 entre 2, sería 5. Y ese es igual a decir, ese es igual a x por el coseno de 5. Coseno de 5. Simplifiquemos, se va este tipo, se va este tipo. Coseno de 30, se sabe que el coseno de 30 es la raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale el valor de x? El valor de x es igual a la raíz de 3. Si el x vale la raíz de 3, entonces, por hipótesis, ¿cuánto vale la edad de Juan? La edad de Juan, ¿cuánto sería? La edad de Juan sería igual, si él vale la raíz de 3 elevado al cuadrado sería 3. 3 por 25, ¿cuánto sería ese tipo de ahí? La edad de Juan serían 75 años. Y la edad de Pedro, ¿cuánto debería ser? La edad de Pedro sería 15 por la tangente al cuadrado de pi raíz de 3. X vale la raíz de 3 al cuadrado sería 3, sería pi tercios. Entonces, la edad de Pedro sería 45. Porque tangente de 60 es raíz de 3. Este sería raíz de 3, pero elevado al cuadrado. 3 por 15, 45. La edad de Pedro es igual a 45 años. En asterisco, el valor de C, que es la diferencia, sería la diferencia entre la edad de Pedro y la edad de Juan, que sería 75 menos 45. Por lo tanto, el valor de C sería igual a 75 menos 45, eso sería 30. La diferencia sería 30 años. Por lo tanto, la clave sería la letra B. Pregunta número 9 me dice solución. Me dice, dado el valor de m y n, calculo el valor de la tangente al cuadrado de 2 alfa, siendo alfa el menor valor, la menor solución positiva de la ecuación m sobre n igual a 2. Muy bien. ¿Cómo puedo resolver esa ecuación? Entonces nos piden hallar este valor al cual le voy a llamar e. E es igual tangente al cuadrado de 2 alfa. Este es el valor que quiero calcular yo. Tenemos lo siguiente. Tenemos la ecuación que está planteada ahí, que dice m sobre n
es igual a 2. ¿Quién es m? M vale 32 tangente de pi tercios por el seno de 4 de x. Por el seno de 4 de x. ¿Quién es n? N es 32 por el coseno de pi sextos por el seno de 2 de x. Por el seno de 2 de x. ¿Y eso cuánto debe ser igual? Ese debe ser igual a 2. Simplifiquemos. 32 se cancela, 32 se cancela. ¿Qué es lo que me queda aquí? A ver, lo que me queda aquí es lo siguiente. A ver, tangente de pi tercios o tangente de 60. La tangente de 60, eso es raíz de 3. Coseno de pi tercios o coseno de 30, eso es raíz de 3 sobre 2. Por seno de 4 de x sobre seno de 2 de x. Muy bien. Aquí voy a comenzar. Seno de 4 de x, este tipo por ángulo doble es 2 veces seno de 2 coseno de 2 de x. ¿Sobre quién? Sobre el seno de 2 de x. ¿A qué debe ser igual ese tipo? Ese tipo es igual a 2. ¿Qué se va a cancelar? La raíz de 3 y la raíz de 3 se cancela. Este 1/2 lo voy a pasar a multiplicar y tendría lo siguiente. 2 veces seno de 2 de x, seno de 2 de x, por el coseno de 2 de x, por el coseno de 2 de x, 1/2 de seno de x pasando a multiplicar a 2, este tipo debe de ser igual a seno de 2 de x. Seno 2 de x. Ahora voy a pasar a restar al otro lado, este tipo lo paso a restar y obtendría lo siguiente. Pasando a restar, así, factorizo seno de 2 de x y quedaría así. Seno de 2 de x. Y por factorizando, acá me quedaría 2 veces el coseno de 2 de x menos el valor de 1. Y eso debe de ser igual a 0. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a tener ahora? En primer lugar, el seno de 2x debe ser distinto de 0 y él debe ser coseno de 2x. O bien este tipo es 0 o este tipo es 0. Si el seno de 2x es 0, el seno de 2x es igual a 0. El seno de 2x de acá es igual a 0. ¿Qué valores puede tomar ese valor? El 2x debería tomar los siguientes valores. Debería ser, por ejemplo, 0, puede ser pi y así sucesivamente. O este tipo, para que el coseno de x sea 0, el coseno de 2 de x tiene que ser 1/2. Ese tipo es igual a 1/2. Para que el coseno de 2x me dé 1/2, entonces, ¿cuánto debe valer 2x? 2x tendría que ser, en este caso, por ejemplo, para que me sea 1/2, debe ser pi tercios. Debe ser 5 pi tercios. Y así sucesivamente. Despeje el valor de x. En ambos lados despejemos x. Y se tiene lo siguiente. Acá se tendría 0. Acá se tendría pi medios. Y así sucesivamente. Acá tendría pi sextos. Acá tendría 5 pi sextos. Y así sucesivamente. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale x? Bueno, me dicen que alfa, que es solución de la ecuación, es la menor solución positiva. Entonces, como alfa es solución de esta ecuación que le voy a llamar triángulo, es solución de triángulo, entonces alfa va a tomar los siguientes valores. Va a ser 0, va a ser pi sextos, va a ser pi medios, va a ser 5 pi sextos y así sucesivamente. Pero yo no quiero cualquier solución, yo quiero la menor solución positiva. Y la menor solución positiva sería pi sextos. Así, alfa es igual a pi sextos. Alfa es igual a pi sextos. En asterisco,
el valor de E es tangente al cuadrado de 2 alfa, que sería pi tercios. Pero pi tercios es tangente de 60, es raíz de 3, por lo tanto, raíz de 3 elevado al cuadrado sería 3. Por lo tanto, E vale 3. En este caso, la alternativa sería la letra D. Pregunta número 10. Me dice, a ver, ¿en qué año nació Carlos si su edad está determinada por la solución de la ecuación tal donde t está entre 14 y 18 y denota el número en años? Aquí hay que colocar algo, una pequeña observación aquí. Aquí asumir que Carlos ya cumplió edad. Carlos ya cumplió años. Entonces, porque si no supiera esto, no sabría en qué año nació, pues, ¿no? Porque si tuviera 19 años y todavía no cumplió los años, cuando yo le reste, no tendría la edad que tiene, no encontraría yo la edad que termina, ¿no? Muy bien. Solución. Me piden allá la edad en que nació Carlos. La edad en que nació Carlos, la edad de Carlos, no, el año en que nació. El año de nacimiento de Carlos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual el año que estamos actualmente, que sería el 2019, al cual le debo de restar la edad de Carlos que tiene. La edad de Carlos, que supuestamente ya los cumplió. Así es que a este le voy a llamar asterisco. La edad es, tenemos aquí, supongamos que la edad le voy a llamar T, la edad de Carlos, la edad de Carlos es igual a T. ¿Está bien? Entonces nos piden encontrar el valor de T, que está comprendido entre 14 y 18, tal que esta expresión, coseno a la cuarta, a ver, miren, este coseno a la cuarta, antes de hacer este tipo de acá, este de aquí, coseno a la cuarta menos seno a la cuarta, eso es diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados lo voy a escribir así, coseno al cuadrado, pi por t sobre 24, más seno al cuadrado de pi por t sobre 24, todo eso multiplicado por ¿quién? Ese tipo está multiplicado por la diferencia, coseno al cuadrado de pi t sobre 24, menos seno al cuadrado de pi t sobre 24. Entonces, eso de ahí, más este tipo que es el coseno de 5 pi t, coseno de 5 pi por t sobre 12 igual a 0. Por identidad pitagórica, este tipo de acá vendría a ser 1. Por arco doble, este tipo es el coseno del doble de ese ángulo, y el doble de ese ángulo sería pi t sobre 12. Entonces quedaría así, quedaría coseno de pi t sobre 12, más el coseno de 5 pi t sobre 12, más el coseno de 5 pi t sobre 12, y eso debe ser igual a 0. Ese tipo es igual a 0. Muy bien, lo que voy a hacer es ahora convertir este tipo a un producto. Así, por transformaciones, se tiene lo siguiente: suma de cosenos. Ese tipo, ¿qué cosa es? 2 veces coseno de la semisuma. A ver, sumemos. Pi t sobre 12 más 5 pi t sobre 12. ¿Cuánto debe dar ese tipo? Ese tipo me debe dar pi t medios. Ya, entre 2 sería pi t cuartos. Pi t sobre 4. Ya, el siguiente es la semidiferencia. Acá el coseno de la semidiferencia. 5 pi t menos pi t medios, ese sería 4 pi t. Entre 2 sería pi t, a ver, acá sería 5 pi t sobre 12 menos pi t sobre 12. Ese de ahí sería 4 pi t
sobre 12. Acá sería pi t sobre 3, pero como es la semisuma, acá sería sobre 6. Y eso debe de ser igual a 0. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿qué se puede hacer ahora? Tengo un producto igualado a 0, dos opciones. La primera opción, que el coseno de pi t sobre 4 sea 0. O el coseno de pi t sobre 6 sea 0. El coseno de pi t sobre 6 sea igual a 0. Para que sea igual a 0, solamente me queda la siguiente opción. Entonces quedaría así. Para que todo sea 0, este ángulo pi t sobre 4 tiene que ser 90, tiene que ser 3 pi medios, tiene que ser, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, podría ser 9 pi medios, puede ser 11 pi medios y así sucesivamente. ¿Ya? De este tipo de acá, del otro lado, el otro es el coseno de pi t sextos, se puede tener los siguientes valores. El valor de pi t sobre 6 tendría que ser lo siguiente. Acá debe de ser pi medios también, pi medios, puede ser 3 pi medios, puede ser 5 pi medios, puede ser 7 pi medios, puede ser 9 pi medios, etc. Despeje en cualquiera de los dos el valor de t. Si usted despeja el valor de t, por ejemplo, en la parte de aquí, ¿qué es lo que me le queda? Acá le va a quedar 2, acá le queda 2, le queda 6, le queda 10, le queda 14, le queda 18, le queda 22 y así sucesivamente. En el otro lado, despeje y queda acá. Si usted despeja aquí, le quedaría 3, le quedaría 9, le quedaría 15, le quedaría 21, le quedaría 27 y así sucesivamente. Todas ellas son soluciones de esta ecuación. Pero las soluciones solamente yo quiero las que se encuentran en este intervalito, entre 14 y 18. Por ejemplo, entre 14 y 18, aquí no encuentro a ninguno. Mientras que aquí, el único que se encuentra sería él. Aquí no hay ninguno, acá sería vacío. Y en esta ecuación, la única que está sería 15. Así, el valor de t es 15. Es igual a 15. Es decir, que la edad de Carlos vendría a ser 15 años. Entonces, la edad de Carlos es de 15 años. En asterisco, ¿cuál es el año de nacimiento? Por lo tanto, el año de nacimiento sería igual 2019 menos 15 sería 2004. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Ejercicios propuestos. El ejercicio número 1 sale la letra D, 2 horas, 10 minutos y 41 segundos. La número 2 sale la letra A, sale 4 años. La número 3 sale la B, sale 400. La número 4 sale la letra A, sale 3 veces. Y la número 5 sale la letra D. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Si tienen alguna duda, dejarlo en los comentarios. Nos vemos.